Cordial saludo para todos los egresados neogradadinos e invitados especiales del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares, de los directivos y de la planta de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre el tema de la ciberseguridad, tema de absoluta importancia, pero que antes de comenzar a dialogar debo hacer una aclaración. Las ideas contenidas en esta presentación son de responsabilidad del conferenciante, sin que reflejen necesariamente el pensamiento de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Bien, entonces, entrando ya en materia, vamos a referirnos a la ciberseguridad. Y la pregunta que vamos a responder al final de nuestra charla en la tarde de hoy, ciberseguridad, ¿ficción o realidad? Pero ¿por qué es interesante y por qué es importante el tema de la ciberseguridad? Tres reflexiones para tener presente. Primero, es un tema de absoluta actualidad e importancia. Es una amenaza transnacional para Colombia y el mundo, como lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de nuestra charla en la tarde de hoy. Concientizar y sensibilizar sobre la importancia de este tema en nuestra vida personal como ciudadano, laboral, familiar y como integrante de una sociedad y nación. El tema de la ciberseguridad, hoy más que nunca, como lo vamos a ver de forma detallada, con el COVID-19, con la hiperconectividad que tenemos hoy en día, toma absoluta vigencia. Y finalmente, como egresado neogranadino y como profesional en las diferentes disciplinas, directivo en el sector privado o en el sector público, es de vital importancia la ciberseguridad. Antes de avanzar, siempre en mis cátedras traigo a reflexión esta frase de este profesor francés, que quiero que la lean, la degusten y saquemos reflexiones rápidamente. El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones le han hecho. Hombres y mujeres creativos, inventivos, descubridores que puedan ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. El profesor francés Jean Piaget. Entonces, antes de iniciar, traigo a colación esta frase para invitarlos a que crucen la información que yo les voy a dar, no pasen entero, validen su información y tomen sus conclusiones. Porque, como lo dice el profesor, necesitamos hombres y mujeres de hacer cosas nuevas y no de repetir, ser creativos e inventivos. Y finalmente, la parte interesante, que tengan un pensamiento crítico y verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Esa es mi recomendación. No acepten todo lo que les voy a comentar, ustedes valídenlo con el diario vivir, con las noticias, y al final de la tarde de la charla que vamos a tener, vamos a responder la pregunta: ciberseguridad, ficción o realidad. Bien, este señor que aparece aquí en la ayuda, conocido como el padre de la ciencia ficción, o el francés Julio Verne, autor de muchísimas novelas, entre las cuales quiero destacar dos especialmente: De la Tierra a la Luna y 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, cuando a uno le hablan de la parte histórica, uno tiene que ubicarse en el contexto de la época en que sucedieron los hechos para poder nosotros tomar como referencia el ambiente en el cual se desarrollaba la situación. Entonces, si nos trasladamos a finales del siglo XX, mediados del siglo XX, mediados del XIX, Julio Verne, díganme ustedes de dónde en el libro De la Tierra a la Luna escribe, primero, velocidad de ignición de la nave, tiempo de vuelo, número de tripulantes,
país que lanzaba la primera nave a la Luna. Y todas esas predicciones que él escribió se ajustaron a la realidad, tanto en el tiempo de vuelo como en la velocidad de emisión, el número de tripulantes y el país. Y 20.000 leguas de viaje submarino, pues obviamente lo que hace referencia a esta aventura. Se pregunta uno, ¿entraría Julio Verne a Google a verificar cuál era la velocidad de emisión? Ahí queda la pregunta y queda la reflexión de dónde este señor llamado el padre de la ciencia ficción. Muchos de los que me están escuchando, nos están viendo en esta interesante conferencia, habrán leído a Julio Verne. Ojalá las nuevas generaciones y los jóvenes leyeran a Julio Verne para ver y deleitarse con su ciencia ficción. Bien, en este tiempo reinaban los libros. Ahora ya no tenemos los libros, tanto en parte física como en la parte digital, más sin embargo, ahora tenemos películas. Y voy a hacer una breve reseña de películas de tecnología que están en la cartelera de hace unos años, muy viejas, pero ustedes seguramente habrán visto más de una para que tengamos una clara definición y tener un concepto de si es una ficción o es una realidad. Esta primera película, Hackers, Matrix, tecnología, y esta otra, Swordfish, con John Travolta, que trataba de sacar de la cárcel a este joven hacker para que saliera a delinquir con la mafia que dirigía John Travolta en esta película. Esta otra, Juegos de Guerra, que comenzó como una parte jugando unos niños, y eso es historia, los hermanos se comenzaron a jugar con el computador y de manera inocente entraron y penetraron el sistema de información del Pentágono, ocasionando una alarma mundial. Juegos de Guerra. Duro de Matar 4. La pregunta es, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la vio? Duro de Matar 4. Se trata de la lucha de este vaquero contra unos hackers que le cortan el agua, la luz, las comunicaciones y lo están presionando y es el combate de este vaquero contra unos hackers. Firewall, Pared de Fuego, con Harrison Ford. Esta película el año pasado, en plena pandemia, la pasaron por televisión, por RCN, si mal no estoy. Y trata de este señor, Harrison Ford, es el jefe de seguridad de un banco y le secuestran a la familia y le obligan a abrir todos los sistemas de seguridad. Lo lamentable de esta película, apreciados que nos están viendo en este momento, lo lamentable de esta película es que esto sucedió en Bucaramanga, aquí en Colombia. Secuestraron a la familia de un gerente de un banco y le obligaron a abrir la parte de todo el sistema de seguridad del banco. Bien, vamos con otra imperdible y que la pregunta es ¿quién no la ha visto? Terminator, que se trata de la lucha del hombre contra la máquina. Recuerdan que se llamaba Skynet y es la gran reflexión de poder nosotros tener presente si la máquina puede algún día controlar el mundo. Terminator. Y finalmente la pregunta, ¿ficción o realidad? Si vemos todas estas películas de la época de Blockbuster, de la época en que reclamábamos los fines de semana las películas para llevarnos para la casa, porque son bien antiguas, pero pues, nos ayudan a reflexionar. ¿Es ficción o es realidad? Es la respuesta que vamos a tener al final de nuestra conferencia para que tengamos elementos de juicio y podamos concluir finalmente. Y aquí tenemos la nevera inteligente. Ya está en Colombia, tiene una pantalla y unos sensores al interior que monitorean la nevera y el tiempo de vencimiento. Hay diferentes modelos que el periodo de vencimiento de algunos elementos que tienen dentro de la nevera y cuando se le acaba a usted un producto, le llegan a la casa y le golpean y le dicen, señor, se le acabó la leche, aquí está
está conectada al supermercado que usted haya inscrito, su tarjeta de crédito, obviamente, nada es gratis, y con base en eso va a tener su dispensador de nevera permanentemente lleno. Entonces, la tecnología al orden del servicio del hogar o la nevera inteligente. Bien, ahora vámonos, trasladémonos al año 1962. Esta reflexión, supersónicos, los supersónicos. Miren lo que era una predicción en el año 62. Clases online, trabajo en casa, videollamada, la mascarilla, videoconsulta, relojes inteligentes, televisores, periódicos, telemedicina. Y parecía tan irreal. Hablando del año 62, prácticamente los supersónicos se convirtieron como Julio Verne de este siglo, del siglo pasado, porque estaban presagiando y estaban mostrándonos lo que hoy, con la emergencia mundial sanitaria del COVID-19, es una realidad. Estamos en clases online, o si no, para la muestra, la conferencia que estamos desarrollando, las videollamadas, trabajo en casa, la mascarilla, la teleconsulta, relojes inteligentes, etcétera, etcétera. Simplemente es traer a colación esta reflexión de los supersónicos, de Jackson en inglés, supersónicos. Bien, esta frase yo quiero que la tengamos presente y nos la llevemos permanentemente a la ejecución. Y es la frase que dice, en temas de ciberseguridad necesitamos instruir, prevenir y no prohibir. Instruir, prevenir y no prohibir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las personas totalmente instruidas, prevenirlas sobre lo que puede suceder en el Internet y no prohibir. En el momento en que nosotros estemos dándole a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los nietos, a la familia, inclusive al entorno laboral, prohibiéndole que no entren a una página en Internet, al ciberespacio, estamos entrando en una situación que le vamos a tener que instruir para que ellos entiendan por qué no deben de entrar, no prohibir. ¿Por qué murió el gato? Dicen, el gato murió por curioso. Y esa es la situación que se está presentando en la actualidad, y por eso esta frase quiero que la tengamos muy presente. Instruir a nuestros semejantes, a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia, para que tengamos medidas preventivas y no prohibir, porque si prohibimos vamos a tener que lamentar, porque por la curiosidad van a entrar a páginas que van a tener alguna situación que lamentar por el ciberriesgo que vamos a ver más adelante. Bien, y toda esta instrucción, prevención y no prohibir con el COVID-19, cuando hemos estado hiperconectados, ciberdependientes para la parte laboral, para la parte familiar, comercial, el comercio electrónico se disparó por la pandemia y por la emergencia sanitaria mundial, pues es cuando toma más fuerza que debemos instruir, prevenir y no prohibir. ¿Por qué es importante la ciberseguridad y la información? ¿Por qué es importante? Preguntamos. ¿Y por qué estamos trayendo a colación el tema de ciberseguridad de la mano de la información? Y el señor Peter Drucker, conocido por muchos de ustedes, considerado el padre o el mejor filósofo de la administración del siglo XX, abogado austriaco, decía, la difusión de la tecnología y la mercantilización de la información transforma el rol de la información en un recurso de igual importancia a la tierra, al trabajo y al capital. Es decir, estas tres palabras, tierra, trabajo y capital, que tantas ideologías le dan importancia y tantas ideologías han traído guerras, problemas sociales, etcétera. El señor Peter Drucker sube a ese nivel de importancia la información.
la información. O sea, que para el señor Peter Drucker, como lo dice en esta frase que acabo de leer, la información tiene el mismo valor a la tierra, al trabajo y al capital. Y cobra vigencia esta frase: dame un conjunto de datos y moveré el mundo. Quiere decir que hoy día el valor más importante que tiene cualquier sistema de información es precisamente los datos. Y las grandes empresas, Google, Amazon y otras tantas, están trabajando es en tener los datos. ¿De quién? De todos nosotros. ¿De quién? De los usuarios del ciberespacio, que vamos a definir más adelante. Entonces, dame un conjunto de datos y mover el mundo. La información se convirtió en la actualidad en el petróleo del siglo. Tan importante, con tanto valor, con algunas diferencias, porque el petróleo no lo podemos nosotros controlar o dimensionar. La información la podemos por lo menos dimensionar y controlar en la medida de las posibilidades de cada uno. Y en fin, algunos tratadistas dicen que no es el petróleo del siglo XXI, otros dicen que sí. En realidad, para mi parecer, el petróleo es la información, es el nuevo petróleo del siglo XXI por su importancia, sin entrar más allá si es un recurso renovable, no renovable, etcétera. Pero por su importancia, para mí, sí se constituye en el nuevo petróleo del siglo XXI. Vamos ahí a entrar en definiciones importantes para poder nosotros entender y comprender lo que estamos hablando y el tema que nos ocupa. Por ejemplo, ¿qué es ciberdefensa? La ciberdefensa la trae el COMPES 3701 del 2011, que la define como la capacidad del Estado para prevenir, contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional. Estas definiciones que vamos a ver a continuación son básicas para poder entender el contexto general de la ciberseguridad y de la ciberdefensa en el caso que nos ocupa para responder, ¿es ficción o es realidad? Afortunadamente, Colombia, desde el año 2011, tiene con base en el COMPES 3701 la definición de ciberdefensa. Esta es una de las tantas definiciones. Si ustedes entran a Google o a cualquier buscador, van a encontrar N definiciones. Pero para el caso nuestro de Colombia, vámonos a los documentos rectores. Esta es la definición de ciberdefensa en el COMPES 3701. Y ahora, ¿qué es ciberseguridad? ¿Qué es ciberseguridad? En el COMPES 3701 dice que la ciberseguridad es la capacidad de un Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos sus ciudadanos ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. Miren la diferencia que tenemos con respecto a la parte que estamos refiriéndonos del ciberespacio. Aquí estamos primero haciendo referencia a la ciberdefensa como el elemento que necesitamos nosotros controlar con respecto a la soberanía nacional, soberanía del Estado. Ahí está, capacidad del Estado. Y ciberseguridad, miren por favor la diferencia, hacia sus ciudadanos. Y hay una palabra clave aquí: minimizar, minimizar, minimizar el riesgo de cualquier amenaza o incidente de naturaleza cibernética a los ciudadanos. Más adelante, insisto, vamos a hablar y vamos a ver quién está a cargo de cada función en nuestro país. Bien, ahora hablemos con base a las anteriores definiciones, el quinto dominio de la guerra. El quinto dominio de la guerra. El quinto dominio de la guerra hace referencia a la tierra, al mar, al aire, al espacio y al ciberespacio. Y este ciberespacio se convirtió en el quinto dominio o en el nuevo teatro de operaciones de los ejércitos modernos y de los ciberdelincuentes también. Y esta referencia es muy importante tenerla presente porque
tenemos claro de que el ciberespacio es el nuevo quinto dominio o la quinta dimensión de la guerra. Vamos a ver este corto video de 1 minuto en el cual se define qué es el ciberespacio. Hola a todos, soy el capitán de corbeta Alberto Huelvas y esto es Un Minuto Con. El invitado de hoy es el coronel de la Reserva Activa Jairo Andrés Cáceres, quien nos hablará de ciberespacio. Ciberespacio es el quinto dominio o la quinta dimensión de la guerra, después de la tierra, el mar, el aire, espacio y el ciberespacio. Está integrado por el C4ISR, Comando, Control, Comunicaciones, Seguridad y Ciberdefensa. El ciberespacio es hoy en día el nuevo campo de batalla de las guerras del siglo XXI, también embarcadas dentro de la guerra cibernética o la guerra híbrida. El ciberespacio es la nueva amenaza que tenemos hoy en día en el mundo y debemos de tenerla presente para nuestra seguridad cibernética. Como sé que ustedes son unos cibernautas inquietos intelectualmente, los invito a consultar mayor información sobre el ciberespacio en el libro que están viendo en este momento. Se encuentra en la biblioteca virtual de nuestra Escuela Superior de Guerra. Bien, entonces continuamos. Ya vimos la definición de ciberespacio. Ahora vamos a ver una definición mucho más concreta y particular, que es una realidad virtual. Es la construcción digital de servidores, computadores conectados entre sí que permiten recibir y enviar información. No se trata de un ambiente físico que pueda ser tocado. Tráigame el ciberespacio. No, es intangible. Esta es una de las tantas definiciones que hay sobre el ciberespacio. El ciberespacio está integrado, como lo decía en el video, por el C5ISR, Comando, Control, Comunicaciones, Computadores, Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Ciberdefensa. Este es el portafolio de servicios que nos ofrece el ciberespacio, pero está abierto al público, tanto para los chicos buenos como para los chicos malos. Y ahí viene la preocupación. Comando, Control, Comunicaciones y sigue lista en manos de hackers sombrero negro, como vamos a definirlos ahora, en la reflexión, o con países que quieran hacer daño a otros países, es para reflexionar. Bien, ¿y qué pasa en el ciberespacio? Pues todo lo hemos conectado, pero todo es todo. O si no, miremos, los usuarios, ustedes y nosotros en este momento estamos conectados al ciberespacio. Los usuarios de cualquier nivel, del nivel del ciudadano del común, del nivel de profesionales, de técnicos, en fin, estamos conectados. Están conectados los sistemas de comunicaciones, están conectados toda la información que hemos venido hablando, está conectada todas las redes para interconectar a los sistemas de telecomunicaciones y para que por ahí viaje la información. Está conectado el Internet, que es el medio por el cual corre toda la información dentro del ciberespacio. Entonces, fíjense que en el ciberespacio estamos todo conectado y todo está dentro de este campo que nos ofrece grandes ayudas, pero también grandes limitaciones. ¿Por qué? No tiene fronteras, no tiene límites geográficos y no tiene ley, que es la parte más delicada. Entonces, por ejemplo, dice la definición de ciberdefensa, proteger la soberanía de Colombia en el ciberespacio. ¿De dónde a dónde va la soberanía de Colombia en el ciberespacio? Si no hay fronteras ni hay límites geográficos. Esa es una pregunta importante y la respuesta es el ciberespacio de Colombia. En cada uno de estos aspectos que estamos hablando hace referencia a los sistemas de comunicación que estén comunicados a la infraestructura crítica. Para nosotros se constituye eso el ciberespacio. Y a propósito de este tema, el presidente Obama, en el discurso de la Unión, cuando estaba de presidente, creo que el último discurso, le dedicó como un minuto, que es un tiempo considerable dentro de un discurso de tal importancia, al ciberespacio y manifestó que cualquier ataque
de cualquier estado o de cualquier organización al ciberespacio de los Estados Unidos, él lo consideraría, o Estados Unidos lo consideraría como una amenaza a la seguridad y defensa nacional. Entonces, el ciberespacio cobra una importancia fundamental y no tiene ley. Es como el lejano oeste. No hay ley en el ciberespacio. Vamos a conversar sobre el convenio de Budapest, el tratado de Tallinn y otros documentos importantes, pero que lamentablemente no estamos todos en la foto de los países comprometidos a combatir los ciberdelitos en el ciberespacio. Bien, el ciberespacio yo lo presento como una selva donde hay unos paisajes muy bonitos, donde hay elementos muy atractivos, hasta muy tiernos, como esta ardilla oliendo una flor. Hay elementos que llaman la atención, la fauna, la flora, el aire puro, el agua cristalina, etcétera. Pero esa selva también tiene depredadores y tiene serpientes y tiene leones y elementos que pueden causar daño a los mismos habitantes de la selva inofensivos, como el que vemos en la ayuda. Entonces, este paralelo que yo hago de la selva con respecto al ciberespacio, lo quiero traer a colación con el siguiente sentido. Cuando yo voy a la selva, como el soldado colombiano, yo me coloco un uniforme apropiado, me coloco unas botas, un camuflado que tenga las características que me proteja dentro de la selva, llevo un equipo, llevo radio, llevo alimentación, me preparo psicológicamente, me coloco vacunas contra la malaria, contra la fiebre amarilla, me preparo para ir a la selva. Psicológicamente también me preparo. Entonces viene la reflexión. ¿Por qué nosotros, el ciberespacio, hay elementos muy interesantes? Porque si no fuera por el ciberespacio, el mundo en esta época hubiera entrado en caos totalmente. Si no tuviéramos el ciberespacio para que los gobiernos siguieran gobernando, para que el comercio siguiera funcionando, para la compra de alimentos con esta emergencia sanitaria mundial. Entonces, el ciberespacio nos ofrece aspectos muy positivos, pero también hay depredadores, hay ciberdelincuentes, ciberterroristas. ISIS tiene un libro que escribieron 3 norteamericanos que se llama El Ciberyihad, la guerra santa en el ciberespacio, en el cual ellos cuentan cómo ISIS ha llegado al ciberespacio y ha aplicado 8 estrategias, dentro de las cuales, que me acuerde, operaciones psicológicas, reclutamiento y movilización, conseguir recursos para financiamiento, extorsión, guerra psicológica, en fin. Entonces, el ciberespacio nos permite tener elementos muy positivos, pero también amenazas que nos están llevando a cabo permanentemente y que nos tienen siempre que estar pensando en ciberseguridad. Por eso estamos aquí conversando en el día de hoy sobre la ciberseguridad, porque así como este soldado se prepara, nosotros también debemos de prepararnos para entrar al ciberespacio. Y viene la pregunta, ¿cómo vamos a entrar al ciberespacio sin ni siquiera tener un antivirus en el computador? Pero un antivirus comprado. Primera frase para que se lleven, por favor, en internet o en el ciberespacio, nada es gratis. Que baje este antivirus gratis y empléelo. Señor, señora, niño, joven, ese antivirus no es gratis. Cuando usted ingrese, usted le está pagando a esa empresa con su información. O ya sea para que usted llene un formulario donde usted escriba y determine claramente qué es lo que la información que usted está autorizando, o si no, también ellos de manera indirecta y sin su autorización van a tomar de su información, que es lo que ellos buscan. Y para un ejemplo más claro, WhatsApp mandó un chat hace unos meses diciendo que los que no aceptaran las nuevas políticas
de privacidad le iban a cortar los servicios. Comentaba yo con algunos colegas y decía, ese es un saludo, un cumplido de WhatsApp con Facebook, porque ellos ya tienen nuestra información desde hace muchos años, muchos años. Entonces hubo personas que salieron de WhatsApp y se fueron para otras redes como Telegram y realmente están cambiando, buscando la enfermedad en las sábanas. Ya los que estamos en el ciberespacio, ya estamos ahí y ya tienen toda nuestra información. En el ciberespacio no existe la palabra gratuidad, ya nada es gratis, nada es gratis. Y segundo, no existe la palabra privacidad, tampoco existe en el ciberespacio. Y tampoco existe la palabra que hace referencia a seguridad. En el ciberespacio nada es seguro. Lo único que hacemos nosotros es minimizar el riesgo para evitar caer en incidentes de ciberseguridad. Entonces, hecho este paralelo de la ciberseguridad en el ciberespacio y la preparación de un soldado para ir a la selva, es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Se me olvidaba algo muy importante. Este soldado para ir a la selva ha recibido instrucción de supervivencia, ha recibido instrucción de combate nocturno, ha recibido instrucción de cómo sobrevivir en la selva. Entonces, ¿cómo le entregamos nosotros a un niño un celular inteligente con la puerta abierta a la selva del ciberespacio sin haber instruido, sin haberlo prevenido para que ingresara al ciberespacio? Le estamos dejando la puerta abierta a la selva y en manos de estos depredadores. Entonces, la reflexión para todos, tengamos presente de que el ciberespacio es bueno, pero así como tiene cosas positivas, tiene otros asuntos negativos y debemos de prepararnos, tanto los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, todos debemos de estar preparados teniendo por lo menos un antivirus comprado con licencia, estando permanentemente actualizándolo y actualizando permanentemente nuestro sistema operacional que tengamos en el computador, Windows, en fin, porque cuando nos salen los avisos de actualizar, decimos más tarde y se nos olvida. Y por ahí es donde se están cerrando las brechas de seguridad por parte del fabricante y nosotros lo ignoramos. Ténganlo presente para que minimicemos el riesgo. Y aquí viene una pregunta. ¿El ciberespacio es bueno o es malo? Entonces comienzan algunos a decir, no, que es bueno, siempre es bueno, otros que es malo. Y la reflexión final es, no, definitivamente no. El ciberespacio no es bueno ni es malo. Depende del uso, el empleo que usted le dé. Al contrario, el ciberespacio es muy importante. Lo he dicho reiteradamente. ¿Qué sería del ciberespacio, del Internet en la emergencia sanitaria mundial? Estaríamos en un caos más grave que la misma pandemia. Entonces, el ciberespacio ni es bueno ni es malo. Si yo utilizo el perro que vieron en la fotografía, si yo lo utilizo para tenerlo como guarda de seguridad, está haciendo el bien. Y si lo entreno y lo preparo para que juegue con los niños, también está haciendo algo positivo. Pero si yo lo utilizo para atacar, para emplearlo como un arma, pues el perro se va a constituir en algo malo, pero no él per se, sino por el uso que se le da. Entonces el Internet o la Internet, que de ambas formas se puede decir, ni es bueno ni es malo. Depende del uso que se le dé. Y con base en eso, nosotros podemos determinar si un elemento es bueno o no es bueno. Un automóvil lo utilizo para transportarme bien, pero si lo utilizo con fines terroristas para atropellar una multitud de personas en una manifestación o que anden desprevenidos en la calle, como ha sucedido en Europa, pues el automóvil es malo, pero no por sí, sino por el uso que se le dé. Continuemos con las definiciones. Esta palabra hacker ha sido totalmente transgiversada, porque es que hacker, cuando dicen hacker, la gente se pone nerviosa. Y resulta que, miren la definición de hacker. Hacker es una persona experta en telecomunicaciones
e informática que los utiliza con un objetivo determinado. Puede ser o no ser maligno o ilegal. Por eso tenemos clasificaciones de hacker, pero el hacker como tal es una persona experta en informática y telecomunicaciones. Y depende de los objetivos, lo vamos a clasificar en estas dos clasificaciones con una tercera que ya les voy a enunciar. Entonces, hay dos tipos de hacker. El hacker sombrero blanco y el hacker sombrero negro. El sombrero blanco se dedica a la protección de los activos de información del sector público o privado o de la academia, de cualquier usuario. Mejora la ciberseguridad, protección de sistemas y servicios, detección de software maligno, corrección de vulnerabilidades y prevención de delitos. Eso hace un sombrero blanco. Y ahora viene la pregunta, ¿qué hace aquí el llanero solitario? Porque el nombre sombrero blanco viene acuñado por Estados Unidos hace un tiempo, donde ellos tomaban como referencia que los vaqueros de esta época, los que eran buenos utilizaban sombrero blanco y los que no eran tan buenos utilizaban sombrero negro, como el que vemos a la derecha. Entonces, por eso es que se llama sombrero blanco y sombrero negro. Y los hackers sombrero negro son todo lo contrario: robo de datos, manipulación de información, suplantación de identidad, creación de software maligno, ataques a sistemas y servicios, chantajes y otros delitos. Y tenemos las dos clasificaciones, blanco y negro, y nos falta una tercera, que es sombrero gris. Pero para hacer yo referencia al sombrero gris, prefiero siempre referirme a un ejemplo. Hace unos años, ustedes escucharon una publicidad que no tomara ponimalta porque había caído un empleado dentro de un tanque donde procesan la ponimalta en la empresa Bavaria. Eso fue hace muchos años. Y el resultado fue inmediatamente se difundió la información y las ventas o el consumo de ponimalta se bajó. Eso fue obra de un sombrero gris, que los sombreros gris pasan en ocasiones dependiendo a ser sombrero blanco o pasan a hacer daño como lo que acabo de mencionar en este ejemplo. Y finalmente, pues se determinó que era una noticia falsa, que en español la palabra noticia falsa se refiere a bulo, B larga, U-L-O. Esa es la palabra en castellano. En castellano, para referirnos a noticia falsa y emplear más en nuestro idioma castellano que el inglés, como la palabra que ustedes conocen de fake news. Hablemos de bulo, B larga, U-L-O. Búsquenla en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que esa es la palabra que debemos emplear. En buena hora he escuchado ya periodistas en la radio hablando de bulo, que es una palabra apropiada para defender también nuestro idioma español. Vámonos a otra definición. ¿Qué es ciberguerra? ¿Existe la ciberguerra? Pues veamos la definición que dice el señor Richard Clarke en su libro Ciberguerra. Son acciones de un Estado para penetrar los equipos o redes de otro Estado con el fin de causar algún daño o alguna interrupción. Este señor, con ese libro, en ese libro, corrección, hace referencia a esta definición. Y el secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos dice que la ciberguerra es el nuevo dominio de la guerra. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, un Estado penetra los equipos o redes de otro Estado con el fin de causar daño e interrupción. Bueno, ¿y qué fines trae la ciberguerra? Aquí solamente le voy a hacer referencia a tres fines que trae la ciberguerra. De pronto preguntarán, pero un ejemplo de ciberguerra. Se considera como un ejemplo de ciberguerra lo sucedido en Georgia, lo sucedido en Estonia. En Georgia, Rusia atacó a Georgia y lo primero que logró fue neutralizar los sistemas de información con cibersoldados. Luego entró la Fuerza Aérea, después entraron los tanques y luego entró la infantería. En Estonia, Rusia atacó a Estonia, también cortando los servicios de comunicación. Estonia es un país muy pequeño
que es considerado el primer país a nivel mundial que está totalmente digitalizado, totalmente está sobre el ciberespacio y todo lo que se mueve dentro del país es conectividad, digitalización y sistemas de información. Fue atacado por Rusia y ocasionó obviamente un caos. Y a raíz de eso la OTAN tomó cartas en el asunto. Más adelante iremos a ampliar este concepto. Fines de la ciberguerra. Tenemos espiar. ¿A quién? Los estados. ¿Para qué? Obtener información clasificada. Secretos industriales, muy interesantes para China. Secretos industriales. Planes de seguridad y defensa nacional para todos aquellos países que tienen amenazas en sus fronteras. ¿Dañar qué? Redes y sistemas informáticos. Y por último, atacar la infraestructura crítica. Estos son 3 de los objetivos más importantes que percibe la ciberguerra. Entonces, el tema de infraestructura crítica es un tema muy importante y vamos nosotros a definir qué es la infraestructura crítica. Y para eso debemos nosotros tener claro en primer orden, hacia dónde van dirigidos los ciberataques. Los ciberataques van dirigidos inicialmente a 3 objetivos: al gobierno, o sea, al sector público, al sector privado y a los ciudadanos. Miren los ciudadanos. Hay un video en YouTube de TED que dice, pero ¿para qué me espian si yo no soy nadie? Y resulta que en ese documental de YouTube presenta por qué somos importantes para estas empresas que están buscando la información. Entonces, estos ciberataques van hacia los gobiernos, como lo mostraba, planes de seguridad y defensa, secretos de Estado, al sector privado, el robo de secretos industriales, diseños de elementos, planes de compras, cartera, en fin, toda aquella información que el sector privado pueda tener de interés. Y los ciudadanos, la información. Pero ¿por qué me espían si yo no soy nadie? Al contrario, tiene información y es un objetivo. ¿Y hacia dónde están dirigidas las amenazas? Primero, hacia la información. El nuevo petróleo del siglo XXI. La información. El principal activo de cualquier organización es la información. Todos los que están viendo este video, pregúntense o pregúntenle a su jefe, oiga, jefe, ¿cuánto vale la información de la empresa? La respuesta va a ser, no tengo ni idea. Le cambio la pregunta, jefe. ¿Cuánto vale no tener esa información para la toma de decisiones? Como directivo de una empresa, como rector de una universidad, en fin, que fuera a tomar decisiones si no tuviera la información. ¿Cómo sería la situación? Caótica, ¿no? ¿Y hacia dónde van las amenazas? Contra la infraestructura crítica y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un mapa muy sencillo, un concepto muy básico, pero que es importante tenerlo presente, especialmente nosotros como ciudadanos. Como dice Sun Tzu, no subestime la capacidad del enemigo. Y nosotros en ocasiones subestimamos, y con esta ciberdependencia e hiperconectividad en que estamos dando toda la información a las redes sociales, Twitter, Facebook, aquellos ciberdependientes que están permanentemente subiendo fotografías de su vida personal, de su vida laboral al Facebook. Cada vez que ustedes suben esa información, primero, nada es privado, como el documental de Netflix, recomendable para que lo vean, nada es privado. Segundo, lo que usted sube ya no tiene marcha atrás. Tercero, la información en el ciberespacio es totalmente futurista, es irreversible y hay una inmortalidad informática. Es totalmente inmortal, ya no tiene vuelta atrás. Lo que usted subió al ciberespacio, un chat, una foto, ya quedó allá. Entonces nosotros los ciudadanos debemos de ser muy cuidadosos, especialmente con las redes sociales. Bueno, ¿y qué hablar? O mejor, ¿qué decir sobre los nativos digitales? Estos jovencitos que nacieron aventajados para la tecnología y que hoy en día están con la tecnología en la mano e insisto,
con la emergencia sanitaria, tuvieron que saltar a la tablet, tuvieron que saltar al computador, etcétera, etcétera. Por favor, instruir, prevenir, no prohibir. Estos jóvenes aventajados hay que instruirlos, prevenirlos y no prohibir. Y asimismo, tener presente de que un computador con un ingreso al ciberespacio ilimitado y sin control es dejar abiertas las puertas de la selva para que un niño inofensivo entre y caiga en manos de pedófilos, depredadores, pornografía infantil, etcétera. Y es donde nosotros hemos de tener cuidado, porque estos celulares, estas tablets, se convirtieron en las nuevas niñeras del siglo XXI. El niño está molestando, tome la tablet para que juegue. Tengan cuidado, padres de familia. Los niños entran y con esta parte que son tan aventajados a la tecnología, pueden caer en manos de personas malévolas que pueden causarle daño. Sigamos con nuestras definiciones. ¿Qué son las APT? Las APT son amenazas avanzadas persistentes. Son programas maliciosos orientados a atacar objetivos empresariales o políticos. Amenazas altamente silenciosas logran perdurar en la red por largos periodos sin ser detectadas. Entra por una USB o por un programa, se instala en su computador y usted ni cuenta se dio y comienza a sacar información. Cuando usted se dé cuenta es al año o a los meses y ya ha sacado toda la información de su computador, de su empresa o su institución pública. Y si no, miremos algunos ejemplos de ataques a grandes empresas. Operación Aurora, atacaron a esta pequeña empresa de garaje, Google, a esta empresa que todos conocemos, Adobe, a Symantec, que es otra empresa experta en seguridad de la información. Operación Noche de Dragón, miren a la ESO, a la BP, a la Shell. Operación Godnet, embajadas, inclusive aquí en esta embajada tenemos a la OTAN, Alemania. Operación Lluvia de Titanes, atacaron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a la NASA y a la famosa empresa Lockheed Martin. Entonces son algunos ejemplos de amenazas avanzadas persistentes, APT en español, que han surtido efecto, que han sido detectadas. ¿Cuántas otras no habrán sido detectadas? O mejor, no habrán sido comunicadas. Está por verse. Algunos cuestionamientos para cada uno de nosotros. Pregunta: ¿cuántas personas conocemos que han dicho que le hackearon su cuenta de correo, que alguien hizo una operación fraudulenta con cuenta de usuario en una empresa, que sencillamente alguien se metió a su banco virtual y le limpió la cuenta? ¿A cuántas personas no le han clonado su tarjeta de crédito o débito? ¿A cuántas personas le han aplicado el famoso paquete chileno? Estas son algunas preguntas y la respuesta, pues estas personas pueden haber sido víctimas de lo que conocemos como ingeniería social. Y tenemos que definirlo y conocer qué es ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? La manipulación de las personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían. Y como un ejemplo, está una persona sacando dinero en un cajero y llega adulto mayor y llega un samaritano atrás de decirle, venga, yo le ayudo, y toma el control. Ya ahí entró la primera parte del delito y se basa en las debilidades de las personas. El objetivo es engañar a la gente para que revele sus contraseñas u otra información que comprometa la seguridad del sistema objetivo. Entonces le pueden hacer usted una llamada y comienzan a hablarle y usted involuntariamente comienza a dar información, a revelar contraseñas u otra información, tanto de medio telefónico como en un correo, o directamente una persona haciendo la fila, le lee el fichero y comienza a llamarlo por el nombre y comienza a establecer una relación y posteriormente viene el fraude. Técnicas de ingeniería social, las impresoras departamentales. Toda esta información que queda aquí volando es información que está a la mano del ciberdelincuente. Tengan presente esta estadística. El 80% de los incidentes de ciberseguridad
son al interior de las empresas. Tan solo un 20% son de afuera hacia adentro, lo que quiere decir que estamos durmiendo con el enemigo. Aquí, en estas impresoras departamentales, mandamos un documento a imprimir y lo dejamos olvidado. Llega alguien con un celular, toma una fotografía, manda la información y después, cuando venga la investigación, la persona responsable era la única que tenía acceso y resulta que estas impresoras tienen ese gran riesgo. Por eso la recomendación para imprimir documentos de alto nivel de seguridad, no lo manden a estas impresoras departamentales. Recurran a impresoras esclava pegada al computador o establezca una persona de confianza para que esté recibiendo ese documento, que en estos temas de seguridad lo que menos hay que tener es confianza. Y algunas de estas impresoras tienen memoria y guardan la información. Los escritorios, todo lo que está encima del escritorio tiene información. Es que estamos hablando de la información escrita, información digital. La información viaja por voz, por documentos, por el sistema digital. Entonces, los escritorios deben de estar con escritorios limpios para que tengamos nosotros la oportunidad de no dar información. ¿Qué otras técnicas en el Internet? El famoso y conocido phishing, pescando un correo con un enlace, invitándolo a que ejecute el enlace para actualizar los datos de su banco y ahí cae la persona. Encuestas y concursos y anuncios falsos. Ahora, con la época de la pandemia, de acuerdo a lo que ha comentado la policía, se han incrementado los ataques en phishing. Adelante creo que vamos a ver una ayuda donde está el porcentaje, y especialmente fraudes aprovechándose de la pandemia. Entonces, haga clic para darle información sobre tapabocas económicos y consignen tal cuenta, y resulta que es totalmente falsa. Las famosas cadenas de correos, los sitios web con códigos maliciosos, bajar música sin tener un sistema de pago. Esa música trae virus y trae sistemas maliciosos que le pueden dañar la información de su computador o le pueden robar. Esta es la fotografía de un caso que está documentado en Internet, que las reflexiones de la ciberseguridad es muy importante en el mundo en que estamos. A un señor, un hacker le entró al marcapasos, le subió las revoluciones y obviamente el resultado fue fatal, fatal. La definición que teníamos pendiente, infraestructura crítica. ¿Qué es infraestructura crítica? Es la interrupción o destrucción de aquellos servicios que causen impacto a la seguridad, a la salud o al bienestar económico de unos ciudadanos, de un Estado, o que afecte el funcionamiento de la administración pública. Eso es infraestructura crítica. Y para eso nosotros citamos estos ejemplos. La red de los poliductos, los gasoductos, los sistemas de control y supervisión, los sistemas SCADA. Ahora vamos a ver qué es un sistema SCADA. Los intercambiadores de ferroviarios o de semáforos, las presas, los sistemas de tratamiento de agua, las transacciones de los sistemas financieros, registros de ciudadanos de salud, sistemas de alarma. Todo esto es considerado infraestructura crítica. Y hacíamos referencia al sistema SCADA. ¿Y qué es un sistema SCADA? Es este aparato que está aquí, que es un sistema que conecta el espacio físico con el ciberespacio. Y el objetivo de los ciberatacantes es entrar directamente al sistema SCADA. Las presas como Hidroituango y otras tienen sistemas SCADA. Para los poliductos, los oleoductos, los gasoductos, tienen sistemas SCADA que están controlando y que son una amenaza y son un objetivo para los ciberatacantes. Y para que no se los olvide nunca, este señor, en Los Simpson, hace una burla a la sociedad, ustedes saben, esta serie, y él trabaja en un sistema SCADA de una planta nuclear. Obviamente es una burla precisamente a los sistemas de seguridad. El señor Ron Dick, exdirector del Centro de Protección de Infraestructura Crítica del FBI en Estados Unidos, dice que a él le preocupa y le quita el sueño un ataque físico a la infraestructura de los Estados Unidos, combinado con un ataque cibernético que no permita que los sistemas de información como el 911
funcionen para un primer respondiente o que los socorristas lleguen. Eso es una realidad. El ataque es grave, pero más grave es que las comunicaciones no funcionen para llamar a los socorristas que vengan a prestar ayuda. Es una reflexión interesante para tener presente. Bueno, ya hemos visto una serie de definiciones y ya tenemos un contexto mucho más claro del ciberespacio. Bueno o malo, depende del uso que se dé. ¿Y qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué está pasando? Estamos en un cambio abrupto, abrupto. Veníamos teniendo una transformación tecnológica lenta y progresiva y apareció este señor, este pequeño monstruo, y nos cambió la vida. Nos hizo pegar un salto mortal para tener un cambio en la transformación tecnológica de manera abrupta. Y este señor, este virus, el COVID-19, partió la historia del mundo en dos, antes y después de. Y téngalo por seguro, nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Entonces, miren qué otro cambio hemos tenido. Sofía, el primer robot considerado oficialmente ciudadano, que va a estar en ciudades ayudando a ancianos. Y ese robot es el primer robot que está en pruebas y que ya está mucho más perfecto, y lo único que están haciendo son sometiéndolo a pruebas de campo para ya su producción en serie. Y estamos frente a un cambio. O si no, miremos, ya nadie mira para arriba. Todos andamos en mayor o menor forma conectados al computador, a la tablet, al celular, y estamos siempre mirando este aparato que nos está llevando al Internet y al ciberespacio. Y para la muestra de algún ejemplo de algún ataque, miren esta noticia del año 98. Un hacker entró a la represa en Arizona, logró controlar el sistema SCADA de las compuertas. Aquí está la fuente. Y obviamente causó alarma porque al controlar las compuertas o cierra y se rebosa el agua por encima, o las abre y causan inundaciones. ¿Qué está más pasando? ¿Qué más sucede en el mundo? El hacktivismo. Los diferentes grupos de hackers, Anonymous, por ejemplo. Ataques contra compañías emblemáticas como Sony, Google, la Operación Aurora. Fuga de información, el caso Wikileaks, información confidencial. Ataques a sistemas de SCADA, como el sucedido con el virus Stuxnet de Irán, que fue atacada Irán. Dicen que fue Estados Unidos con Rusia, es lo que dicen los documentos, pero finalmente fue un ataque. Ataques persistentes avanzados, APT, ya lo hemos hablado. Hechos que dominan la escena mundial. Y hoy, insisto, con más énfasis por la emergencia mundial sanitaria. Miren otras noticias. Estados Unidos y China ante la primera ciberguerra fría. Cuba acusa a Estados Unidos de lanzar una ciberguerra en la revista Time. Y vamos a ver este corto video de una película que ustedes seguramente han visto, pero los invito, el video dura 3 minutos, los invito para que le pongan cuidado al diálogo de la jefe del 007. Ese diálogo nos va ya a comenzar a dar conclusiones de esta charla que hemos tenido hoy. Ministers, today I've repeatedly heard how irrelevant my department has become. Why do we need agents for 00 section? Isn't it all rather quaint? Well, I suppose I see a different world than you do. And the truth is that what I see frightens me. I'm frightened because our enemies are no longer known to us. They do not exist on a map. They're not nations. They're individuals. Look around. Do you see a face, a uniform, a flag? No. Our world is not more transparent now. It's more opaque. In the shadows. That's where we must do battle. So before you declare us irrelevant, ask yourselves, how safe do you feel? One more thing to say. My
It's a great number of poetry, and I suppose some of it sunk in, despite my best intentions. And here today, I remember this, I think, from Tennyson. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Bueno, las palabras para reflexionar con base en el video. No vemos banderas, no vemos uniformes, no vemos caras ni rostros. ¿Ustedes se sienten seguros? Dice ella. Nada va a volver a ser igual. Eso me asusta. Y es la misma situación que estamos viviendo actualmente con los ciberdelitos y los ciberataques. No vemos caras, no vemos uniformes, no vemos banderas, no vemos límites geográficos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Y con la hiperconectividad y la ciberdependencia en que estamos actualmente, se han disparado los ciberdelitos. ¿Qué se ha hecho en el mundo a nivel internacional? Primero, podemos citar la seguridad multidimensional en la Carta de las Américas del año 2003, donde se establecieron las nuevas amenazas y se refirieron a las amenazas tradicionales, la Declaración de las Américas en México. Entonces, de las nuevas amenazas, la pobreza, los desórdenes sociales y ambientales, y miren acá, ciberguerra, factores económicos y políticos, migraciones, lo estamos viviendo en Colombia, las enfermedades y otras contaminaciones, VIH, SIDA, y yo le incluí COVID-19. Fíjese que desde el 2003 ya la OEA, la Organización de Estados Americanos, había contemplado las nuevas amenazas y las amenazas tradicionales. Y estamos acá conversando en la tarde de hoy, en el día de hoy, estamos conversando sobre ciberguerra. ¿Qué más ha hecho el mundo en ese momento? La OTAN. La OTAN tomó como un objetivo tener una relación mucho más fuerte y conjunta para atacar las ciberamenazas y tener unas capacidades en ciberdefensa. Y la OTAN decidió en Lisboa en noviembre del 2010 tener una participación más activa en el tema de la ciberseguridad. Y por eso fue que en Estonia estableció el Comando Conjunto Cibernético de la OTAN. Y es así como salió el manual de Tallinn, que creo que ya va en la tercera versión, que es un manual de buenas prácticas, no es obligatorio, no es un reglamento, no es un documento de forzoso cumplimiento, pero es un manual que establece unas leyes y unas aplicaciones en temas de ciber. Y está la estrategia de ciberseguridad en el Comando Conjunto Cibernético de la OTAN, que está ubicado en Estonia, a raíz del ataque de Rusia a Estonia hace unos años. ¿Y cómo estamos en Colombia frente a esas amenazas? Ya entrando a la parte final de nuestra conversación. Entonces, ¿Colombia cómo está? Primero que todo, quiero traer a colación algo que de pronto muchos recuerdan, y es la primera vez que se tomó como referencia el primer ciberdelincuente capturado. Eso fue en el año 99. Objetivo del ataque: sistema financiero colombiano de Davivienda. Delito: pánico financiero y terrorismo. Año 99, estamos hablando. ¿Y qué sucedió? Este señor mandó un correo diciendo: existe un fuerte rumor de intervención a Davivienda. Si tiene alguna relación con dicha entidad, tome alguna decisión pronta. Pues, ¿qué sucedió? Las personas fueron a sacar su dinero de Davivienda y causaron un pánico financiero.
y el señor mandó un segundo correo. ¿Ya ven lo que pasó? Jaja. ¿Cómo será si desata una crisis por una semana? El pueblo está aburrido de los intereses. Bueno, mientras usted y el gobierno pierden tiempo tratando de buscarme, yo me les despido. Pues no tuvo tanta suerte este ciberdelincuente porque finalmente fue capturado por las autoridades y fue puesto en manos de la justicia y fue condenado. Esto es una reflexión histórica para que tengamos presente de que no es de ahora, año 1999. Bien, veamos, ataque informático a computadoras en 200 países. Algunas noticias, Twitter cae nuevamente en un ataque informático, 2.000 ordenadores afectados alrededor del mundo. El colombiano, cronología de un ataque informático, infidelidad empresarial, millonario desfalco a la fiduciaria del Banco de Bogotá, revista Semana, dinero, robo de cuello blanco y la policía sacando referencias a un ataque informático a las páginas de contratación del acueducto. Estos son noticias de nuestro país que permanentemente, en mayor o menor fuerza, estamos teniendo día a día que conocer. En el 2012, la revista Dinero, la portada Guerra Digital, 2012. Bueno, esto es como para reflexionar. Mi papá dice que usted espía a la gente. ¿Sabes qué, muchacho? Él no es tu papá. Sabemos de quién se trata. Nada más y nada menos que el líder de Facebook. Entonces, simplemente para reflexionar con respecto a la privacidad. Miren esta otra noticia. Tras la pista de piratas informáticos en Colombia, estamos hablando, agencias de seguridad de los Estados Unidos y Colombia están tras la pista de un grupo de hackers que habrían sido contratados por un grupo ilegal colombiano o un gobierno del área andina con el fin de intentar hacer espionaje a los computadores de entidades claves de nuestro país, como el Ministerio de Defensa, entre otros. Entonces, noticias. El enemigo también utiliza la tecnología. Afortunadamente, en el 2011, el 14 de julio, salió el documento COMPES, que corresponde a los lineamientos de la política para la ciberseguridad y ciberdefensa. Colombia es líder en Latinoamérica en tener reglamentación y tener documentos de alto nivel para establecer políticas de ciberseguridad y ciberdefensa. Este documento COMPES establece el siguiente objetivo: fortalecer las capacidades para enfrentar las amenazas en el ámbito cibernético, ciberseguridad y ciberdefensa. Tiene 3 objetivos: implementar instancias para prevenir, coordinar, atender y controlar, brindar capacitación especializada en seguridad de la información, fortalecer la legislación en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Y vienen las definiciones que ya tuvimos la oportunidad de presentar al inicio de esta presentación. Bien, este documento COMPES ordena la creación de 3 entidades muy importantes para constituir la Comisión Intersectorial. A nivel Ministerio de Defensa, el COLSER, equipo coordinador a nivel nacional de aspectos de seguridad informática, Ministerio de Defensa. A nivel Comando General, el Comando Conjunto Cibernético, equipo encargado de la defensa del país en el ciberespacio. O sea, son los encargados de la ciberdefensa. Y por último, el Centro Cibernético Policial, equipo encargado de la seguridad ciudadana en el ciberespacio. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, recuerden ustedes la definición de ciberseguridad para minimizar el riesgo de los ciudadanos. Entonces, la policía, a través del comando del Centro Cibernético Policial y del CAI virtual, que los invito a que entren a la página y lo busquen. Ahí ustedes pueden poner denuncias, colocar denuncias, pueden chatear con un ciberpolicía para denunciar páginas sospechosas, y es un trabajo de nuestra Policía Nacional 24/7 y es una ayuda muy importante para los ciudadanos. El Comando Conjunto Cibernético, Ciberdefensa, el Centro Cibernético Policial, Ciberseguridad. ¿Y qué estrategia debemos de aplicar para esta situación? ¿Qué estrategia?
¿Qué estrategia debemos de aplicar? Primero, una voluntad política en todos los campos del poder. Y esta no es la solución, no es la solución, meter la cabeza como el avestruz. Y hablaba de voluntad política. En temas de ciber, si en la pirámide no hay compromiso de arriba hacia abajo, estamos perdiendo el tiempo. Porque la cúpula es la que toma decisiones y asigna presupuesto. El nivel de seguridad, de ciberseguridad de su empresa o de usted mismo es directamente proporcional al presupuesto que usted invierte. Esto es necesario destinar presupuesto. ¿Una sobreprotección? No, no es la solución. Ni tener la cabeza como el avestruz, ni poner control sobre los controles, ni tampoco colocar la seguridad en el lugar equivocado. Una falsa sensación de seguridad, como lo muestra la imagen. Lo que necesitamos es tener trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que nos permita tener todo un ambiente para tener el apoyo de todo un grupo que nos esté ayudando para minimizar estos riesgos. Veamos este corto video. Trabajo en equipo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Trabajo en equipo. Divide y vencerás. La clave del éxito está trabajo en equipo. Recomendaciones ya para terminar. Primero, la aplicación del Convenio de Budapest o el Tratado de Budapest. Es el único convenio o tratado a nivel mundial en el cual se establece las reglas para que se presente un combate un combate contra el cibercrimen a nivel internacional. Colombia, afortunadamente, ya hace parte del Convenio de Budapest. Ya está Colombia aplicando el Convenio de Budapest. Fueron como 3 años de largo trabajo. Llegó al Congreso y ya fue sancionado y Colombia hace parte del Convenio de Budapest. Pero les hago esta reflexión. Es un convenio a nivel mundial. Según las Naciones Unidas, la ONU, son 163 países en el mundo, pero tan solo 65 han firmado el Convenio de Budapest. ¿Por qué? Estamos para averiguar esa respuesta. En Latinoamérica son 17 países y tan solo 6, incluyendo Colombia, en buena hora, han firmado el Convenio de Budapest. Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Colombia, que lo tenemos firmado. Otra recomendación, capacitación en buenas prácticas contra el ciberdelito en universidades y colegios. Y así como en Colombia existe una cátedra de la paz, debería existir una cátedra en seguridad de la información, en seguridad informática desde párvulos, porque los pequeñitos ya tienen acceso a la tecnología, como lo hemos venido comentando. Liderar estrategias multilaterales contra las ciberamenazas como un consenso regional. Y este es muy importante, destinar recursos financieros para la ciberdefensa y la ciberseguridad. No podemos concebir una empresa seria que tenga un antivirus gratis, que no tenga las más mínimas normas de políticas de ciberseguridad. Una agresiva campaña de seguridad de la información. Tenemos que tener, por ejemplo, este diplomado digital en liderazgo que estamos desarrollando es una excelente oportunidad para crear una cultura en seguridad de la información. Si en unos minutos que vamos a terminar esta presentación, ustedes ya miran con cierta desconfianza este aparato
que es un celular o un computador, yo y el grupo organizador y los directivos de la Universidad Militar estaremos tranquilos de que logramos el objetivo, de que tuvieran una información para tener más cuidado con la información que tenemos en el ciberespacio. Conclusiones. La globalización y los altos flujos de información facilitaron la expansión de redes de criminales en el ciberespacio, garantizando un mayor beneficio a un menor costo y difícil detección. Claro, yo invierto en un computador y tengo fácil acceso a dinero, a grandes sumas, no tengo que estar en el lugar para exponer la vida. El anonimato es la principal fortaleza que se tiene en el ciberespacio, el anonimato, y así y otras características que tiene el ciberespacio son favorables para los ciberdelincuentes. La red oscura, la red profunda, donde se presentan grandes cantidades de delitos y donde también hay información muy importante, especialmente en la red profunda, pero que lamentablemente los ciberdelincuentes han hecho presencia ahí porque el anonimato y la difícil trazabilidad para judicializar los ciberdelitos está al orden del día. Como una conclusión, debemos de ver la seguridad integral, esta estrategia de seguridad, con 3 elementos fundamentales. Las personas, que es lo más importante. El problema de los sistemas de información es la interfaz entre la silla y el computador. Nosotros, el ser humano. El ser humano. Nada sacamos, nada ganamos en una empresa con tener el mejor sistema de seguridad de la información. Si yo coloco una clave ABC 123 y esa clave obviamente es una clave totalmente frágil y así yo tenga todos los mejores sistemas de seguridad, dejé la puerta abierta. O en la casa, un ejemplo, tengo alarmas, tengo circuito cerrado de televisión, pero dejo la ventana abierta, por ahí van a entrar y los sistemas de seguridad van a quedar atrás. Entonces tengan en cuenta las personas, la gente. Hay que tener cultura en seguridad de la información, capacitarlos, tenerlos permanentemente informados de lo que está sucediendo en su entorno y las amenazas que están. Cuando usted esté frente a un computador, siempre suponga que detrás de usted hay un gran ojo del gran hermano que está mirando todo lo que usted está haciendo. Y antes de subirlo o enviarlo, piense, ¿vale la pena enviar esto por internet? ¿Hay riesgo? ¿Hay peligro? ¿Me puede afectar o puede afectar a una persona? Piénselo, pregúntese eso antes de hacerlo. Bien, las personas, ¿cómo? Con cultura en seguridad de la información. Segundo, políticas y procedimientos. Es importantísimo que tengamos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, políticas y procedimientos. A esta persona, cuando ingrese a nuestra institución, a nuestra universidad, a nuestra empresa, a cualquier entidad que requiera sistemas de información en el sector público o privado, decirle qué puede hacer y qué no puede hacer con los sistemas de información, para que en caso de que esta persona se salga de la línea, cuando vayamos a judicializar, lo primero que nos van a preguntar los investigadores es muéstreme dónde usted lo notificó sobre políticas y procedimientos con la información que se está manejando. Y por último, tecnología. Lamentablemente, las personas, las empresas, en ocasiones se dedican a comprar tecnología, lo que esté de moda, sin tener en cuenta la gente y las políticas y procedimientos. Debe haber un balance en estos 3 elementos. Esta es la estrategia más básica y fundamental de una visión integral en ciberseguridad. Gente, personas, políticas y procedimientos y tecnología. Debe haber un balance. Lamentablemente se desbalancea porque a veces compran mucha tecnología, no capacitan a la gente, no hay políticas y se nos rompe el equilibrio. Automatízate o evapórate. Estamos en la época de la automatización y sí o sí tenemos que estar ahí, porque si usted no está automatizado, detrás de usted hay 20 personas esperando el cargo para trabajar con tecnología, pero hay que tener seguridad. Su seguridad es directamente proporcional al dinero que usted invierte. La frase que ya les había comentado y que insisto,
a sus directivos, usted mismo como gerente, como líder, piense y llame a su equipo de seguridad a ver cuántos recursos requieren para tener un antivirus licenciado, un sistema operacional licenciado. Nada en Internet es gratis, nada en Internet es gratis. Tengan presente que en Internet no todo es lo que parece. Este mensaje nos llegó en los recibos de la luz hace unos años y una imagen vale más que 1000 palabras. En Internet nada es lo que parece y nada puede detener la automatización, nada. Estamos en un punto de no retorno. Hoy más que nunca con la aparición del COVID-19 tenemos que estar hiperconectados, totalmente ciberdependientes y es cuando más fuerza ha tomado la parte de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad en las oficinas, en las empresas estaba diseñada, pero como nos fuimos para el teletrabajo o el trabajo en casa, allá poca o paz o nada de ciberseguridad. El computador de la empresa se lo dejamos al hijo, al niño para que venga y juegue y no sabemos qué pueda pasar con esa información. Y esta frase ya para terminar, para reflexionar, nada es 100% seguro. Y dice este profesor, el único sistema verdaderamente protegido es aquel que está apagado, encerrado en un bloque de cemento y sellado en una habitación forrada en plomo con guardias armados. Y aún así tengo mis dudas, dice el profesor Jane Sparford. Y es absolutamente ajustada a la realidad. La empresa que venga a ustedes a ofrecerles un sistema de seguridad de la información 100% seguro es una empresa que está faltando a la verdad. No se ajusta a la realidad, porque en Internet, en el ciberespacio, la palabra seguridad no existe en su totalidad. La palabra privacidad no existe. Y todo lo que se sube al Internet es inmortal. La inmortalidad digital. Escribí un artículo para una revista hace unos años. La inmortalidad digital. Usted no tiene marcha atrás. Usted queda en el ciberespacio. Y como conclusión final, recordarles, instruir, prevenir, no prohibir. Instruyan a los jóvenes, a su entorno laboral. Hago insistencia en esta frase porque es el resumen más importante. Prevenir. Si yo instruyo, voy a tener la oportunidad de estar con prevención. Si usted prohíbe y no instruye ni previene, el niño, la niña, el joven se va a ir a entrar a la deep web o a la red profunda, a la red oscura, a ver qué es lo que pasa allá. ¿Por qué el jefe no me deja entrar o mi papá no me deja entrar a esa red? Entonces, si usted le muestra y le enseña muchos videos que hay en YouTube sobre estos temas, seguramente que el joven o la persona va a tener la instrucción, va a estar prevenido y sabe que no le prohíben, pero no va a entrar allá. Más hoy en día con el COVID-19. Necesitamos más instrucción, mayor prevención y no prohibir para que tengamos un concepto mucho más claro. Y bueno, y termino con este video del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones con la campaña del Ministerio de Defensa, del Ministerio de las Comunicaciones, corrección, no de Ciberpapaya. En TIC Confío. Es un programa que tiene nuestro Ministerio de las TIC y que es muy importante. Con este video ya cerramos y ya podemos responder la pregunta: ciberseguridad, ficción o realidad. Hay cosas que pueden ser de mucha ayuda o un riesgo si las usas mal. Lo mismo sucede con Internet. Allí también hay peligros. No des ciberpapaya. En TIC Confío, una iniciativa del Plan Vive Digital. Bueno, yo quiero hacer énfasis en un tema fundamental. Quien les habla no existe en Facebook, no existe en Twitter, no existe en Instagram, no existe en redes sociales. Utilizo chat
por asuntos laborales y de contactos familiares. Pero esto no quiere decir que yo les quiera llevar el mensaje de que las redes sociales son malas, porque volvemos a lo dicho anteriormente. Ciberespacio, ¿bueno o malo? No, depende del uso que le den. Lo que sucede es que a título personal, como sé y conozco todo lo que se puede hacer y deshacer, si me permiten esas dos acotaciones, es complicado. Entonces, no existo. Más, sin embargo, yo quiero compartirles a ustedes algunas recomendaciones importantísimas, algunas de las muchas recomendaciones que hay en las redes sociales. Entonces, la primera recomendación, el primer anillo de seguridad de su información, estoy ya como dando cantaleta con la información, pero es la verdad, el primer anillo de ciberseguridad y el mejor antivirus es usted, con la conciencia clara de que esta tecnología es buena, pero también es un altísimo riesgo. Entonces, primera recomendación, tenga total claridad de que lo que usted está haciendo en el ciberespacio no es privado, no es seguro y es absolutamente público. Y el mejor antivirus es usted con cultura en seguridad de la información, como el caso que nos ocupa. Con esta conversación que hemos tenido, yo estoy seguro que ya ustedes tienen la primera recomendación. La segunda recomendación en redes sociales, establezcan claves seguras, no la placa del carro, 123 y la universal 123 y hagamos la más difícil, 123 ABC. No, claves seguras. Segunda recomendación. Tercera recomendación en redes sociales. Así como esta niña que está en la imagen, presumiendo que está mirando un precioso gatico, detrás hay un monstruo, que esa es la reflexión que quiero dejarles, como la que les presenté ahora de los 7 enanitos de Codensa. En Internet nada es lo que parece. Entonces siempre usted tenga un margen de desconfianza de si realmente usted está conversando con la persona que dice ser. En otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de grooming, que es la forma de dar un ciberdelito a una persona haciéndose pasar por otra, especialmente para los niños y los jóvenes, aún para adultos. Se hacen pasar por una persona en Facebook y colocan una fotografía de un guapo muchacho o de una chica bien parecida, bien guapa, y resulta que ni es una mujer, sino es un depredador que está detrás, o viceversa. Tercera recomendación. Cuarta recomendación, siempre tengan presente que cuando usted está estableciendo una comunicación y está aceptando a alguien en su Facebook, está asumiendo de que esa persona va a entrar a sus información, que dependiendo si usted es muy comunicativa y tiene mucha ciberdependencia y le gusta tener su egoteca con fotografías, estoy paseando en Cartagena, la foto, estoy paseando en tal parte, la foto, y los ciberdelincuentes buscando información para atentar contra usted. Entonces, un ejemplo, cuando yo estoy aceptando a todas las personas que me están pidiendo autorización para entrar a mi Facebook, es como si yo me subiera al Transmilenio en hora de alta congestión y comenzara a saludar a todos los que están en el Transmilenio. Buenas tardes, soy Jairo Andrés Cáceres y tengo esta información. Buenas tardes. La gente, ¿cómo me miraría? Como animal raro. Eso mismo sucede en Internet, cuando usted comienza a incluir o a ingresar a grupos que usted no conoce y no sabe quién está ahí detrás de esas redes sociales. Y la última recomendación, de muchas otras que pueden haber, pero me parece mejor el sentido común, el menos común de los sentidos. Por favor,
sean cuidadosos de su vida privada. Sean cuidadosos de lo que sube al Facebook, al ciberespacio. Mire, un ejemplo para concluir. Cuando usted va a pedir empleo a una universidad, a una empresa, al gobierno, y usted manda su hoja de vida, el grupo de recursos humanos de esa oficina, de esa dependencia, lo primero que hace es entrar a las redes sociales, a mirar cuál es su comportamiento y conocerlo más o conocerla más en otros escenarios. Entonces, excúseme el ejemplo tan coloquial. Si usted sube una fotografía en un estado de descomposición alcohólica y seguramente en escenas no muy agradables de extralimitación de la amistad y haciendo algún procedimiento no muy de la urbanidad de Carreño, ¿usted cree, amigo, amiga, que le van a dar empleo? Le van a decir, muchas gracias, Carlos Andrés, muchas gracias. Lo vamos a llamar. Se va a quedar esperando la llamada. Entonces, esa es mi última recomendación para cerrar esta conversación que hemos tenido hoy. Por favor, antes de subir información, piensen sobre su privacidad. En Internet, nada es privado. Bueno, les recomiendo entrar a la página del MINTIC y entrar a la parte de los videos y de las recomendaciones de esta campaña, que hay mucha información de interés. Por su atención, muchas gracias y de verdad que espero que haya llegado el mensaje para la respuesta. Ciberseguridad, ficción o realidad.